Ustedes son servidores y lo que dije del colado no fue broma, porque esto es una actividad para servidores. Aquí no vamos a explicar el Padre Nuestro. Nosotros queremos hablar en esta actividad a servidores, lo cual quiere decir personas comprometidas, personas con un cierto grado de dedicación y por tanto personas ya con un cierto grado de experiencia. Cuando nosotros hablamos del concepto de los servidores, pues hablamos de personas que no solo se dedican a entregar cintillas de entrada y registrar quién llegó, quién no llegó. Eso no es un servidor. El servidor, como lo entendemos hoy, es hombre o mujer que se dedica a orar, que se dedica a intercesión, que se dedica a la educación de otros. Entonces, una tarea que se asemeja a lo que hace papá, lo que hace mamá, para enseñar a otros a caminar. Y para poder enseñar a caminar, pues la lógica dice, debes saber cómo caminar. Por tanto, se supone en ustedes una cierta experiencia y un cierto camino caminado. Igual que uno como sacerdote pues ha caminado, y a partir de lo que uno ha caminado, pues ahora yo los puedo explicar, pues cuando vengan por la I-95, pues no te metas por allá porque allá hay un atasco y te vas a quedar 3 horas, porque tú has caminado. Entonces, a partir de esta experiencia, quiero compartir con ustedes un tema que a mí me ha parecido de mucha importancia, y es el tema del discernimiento. El tema del discernimiento reviste tanta importancia porque en el campo de la ciencia del médico corresponde a lo que es el diagnóstico. Y es totalmente obvio que si el diagnóstico está equivocado, la receta que sigue está también equivocada. Y si esto en el campo médico puede significar que se me dañe la salud más, porque el médico no me diagnosticó la enfermedad que tengo y pensaba que era una úlcera, pero en realidad fue un tumor, hasta me puedo morir, porque el médico no supo diagnosticar. En el campo espiritual, cuando nosotros hablamos del discernimiento, aquí no hablamos de la muerte espiritual o de la muerte física de una persona. Aquí hablamos de la simple posibilidad de llevar a la persona o a nosotros mismos, tal vez a lo que llamamos extremismo, fundamentalismo, a las aberraciones que puede ser salirnos de la Iglesia Católica porque nos dijo un espíritu, porque ahora toca discernir las manifestaciones que se dan en la oración, en la intercesión. Los fenómenos que se dan cuando comúnmente nos reunimos, hay una persona vomita. O sea, los fenómenos naturales que ya para nosotros naturales cuando hacemos oración, que tú te preguntas, ¿y de dónde viene esto? O cuando una persona viene y dice, oiga, no pueden ustedes orar por mí porque mira, en mi familia pasa esto y lo otro. Y comienzan a orar y de repente entre 2 o 3 que oran por esta persona, de repente uno de ustedes cae en descanso. Y tú dices, ¿y eso? O sea, ¿por qué suceden estas cosas? El discernimiento, hermanos, es un ejercicio intelectual, porque el discernimiento, el fruto del discernimiento es un juicio. Yo te miro a los ojos, tú me cuentas tu caso y al final digo, tú estás loca. Es un juicio que proviene de mi reflexión. El discernimiento es un juicio. Ahora, por juicio, para aclarar el término, el juicio aquí es término técnico. El juicio quiere decir una frase, el resultado de un acto de reflexión. Eso técnicamente se llama juicio. No estoy hablando del juez, no estoy hablando de policía, no estoy hablando de código penal. Cuando digo que el discernimiento es un juicio,
Yo me refiero a que tú has examinado los diferentes ingredientes y dices, esa pasta tuvo demasiada cocción. Es el resultado de un proceso de análisis que tú haces. Y ese resultado se llama juicio. Por tanto, uno de los elementos esenciales es que ustedes tengan a la mano la suficiente formación intelectual para tener elementos de juicio. Y aquí no me refiero a que hayas hecho el bachillerato o no. Aquí no me refiero a que tú hayas terminado universidad o no. Eso no interesa a nadie. Lo que aquí interesa es que tú hayas leído y experimentado algo, hayas caminado, para poder juzgar a partir de lo que has aprendido, leído y vivido. Más o menos esto es lo que yo he hecho, y perdonen que comience con esto, en este CD, los dones carismáticos. O sea, que tú hayas escuchado, por ejemplo, exposiciones de algunos sacerdotes, de algunos teólogos, para que no comiences desde cero. Porque el discernimiento es un acto intelectual. Tú tienes que tener elementos de juicio a la mano. Si tú no has estudiado química y no sabes lo que son los metales nobles, pues no vas a poder hablar de la tabla periódica de elementos. Tienes que haber leído primero lo que dicen los libros de texto sobre el tema. Si tú eres servidor y no has agarrado el catecismo de la Iglesia Católica, no has escuchado, por ejemplo, las exposiciones que yo he subido a YouTube, que están a tu disposición. Ahí tenemos un playlist que se llama Formación para Servidores. Te falta todavía como bases, como pasos esenciales para poder luego opinar tú mismo, porque primero tienes que enfilarte en tu cabeza, en tu mente, lo que otros ya han experimentado, porque con eso comenzamos. Cuando yo hablo de esa playlist, en mi canal YouTube, que se llama Padre Teodoro, tenemos como 8 o 9 videos precisamente y exclusivamente con formación para servidores. Charlas que suponen un cierto crecimiento, charlas con una cierta profundidad de exposición para personas como ustedes. Ustedes no son principiantes, ustedes no son unos verdes, ustedes son unos avanzados que han caminado. Y por eso los veo tan canosos y tan calvos. Así que, primero, tú tienes que haber entrado un poquito en literatura sobre el tema. Tú tienes que haberte leído lo que dice San Ignacio de Loyola en su librito Los ejercicios espirituales, en un capítulo sobre el discernimiento. Ese librito te lo buscas muy sencillamente en internet, te lo puedes bajar en PDF, es de dominio común. Ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola. El discernimiento. Es un capítulo dentro de sus ejercicios espirituales donde él explica cómo tomar decisiones. Y él nos explica básicamente que hay que tomar decisiones. Por ejemplo, ustedes conocen esa frase, ustedes la conocen. No hay que tomar decisiones cuando los sentimientos están como elevados y estás como confundido. Obvio, eso viene de San Ignacio. Ese tipo de reglas vienen de San Ignacio. Si tú nunca te lo has leído, ahora es el momento para que tomes nota y digas, yo voy después y me voy a bajar eso de internet, de cualquier página, porque es muy fácil de encontrar, y me voy a leer esa página y media de lo que dice San Ignacio sobre el discernimiento. Clásicamente, cuando leemos 1 Corintios 12, San Pablo, que habla de los dones carismáticos que encontró en Corinto, él habla de un don carismático que se llama discernimiento. Clásicamente, discernimiento quiere decir diferenciar si un fenómeno, si un hecho viene del espíritu bueno o del espíritu malo, viene del diablo o viene del Espíritu Santo.
Clásicamente, la típica pregunta que ustedes me hacen y me la hacen 3 veces a la semana, tanto que ya estoy cansado de esa pregunta, es: Padre, yo comencé a orar en lenguas. ¿Cómo puedo saber si esas lenguas vienen de Dios o del diablo? Es la típica pregunta que me hacen 3 veces a la semana. Tanto que ya me cansé de contestarla. Pero esa es la típica. Y es un típico ejemplo de lo que es clásicamente el discernimiento. Esto de orar en lenguas y de producir esos sonidos que nadie entiende, ¿viene de Dios o viene del diablo? Y eso es un ejercicio intelectual. Y para poder dar un juicio intelectual sobre si viene de Dios o del diablo, pues tú ahora necesitas elementos de juicio. ¿Según qué criterio? Y para poder dar este juicio, tú tienes que haber leído y escuchado. Así que esa playlist, Formación para Servidores, en mi canal, Padre Teodoro, ya son 8 videos que te los tienes que chutar de entrada. Esa es la opinión del Padre Teo. Luego puedes chutarte los libros ya muy conocidos, Suma Demoníaca del Padre Fortea, Suma Exorcística igual, los ya muy conocidos libros del Padre Amor, que en paz descanse. Hay un libro de un sacerdote obispo que luego se salió de la iglesia, Milingo, ¿lo conocen? Terminó tristemente fuera de la iglesia, pero no, esto no quiere decir que todo lo que haya producido el obispo Milingo sea malo. Él en su juventud escribió un libro sobre el demonio y ese libro es buenísimo. Este libro creo que se llama El Diablo. Creo que sí, tal cual se llama El Diablo. Ahorita no estoy seguro. Este libro yo me lo leí. Y este libro, hermano, lo escribió el Espíritu Santo, independientemente de lo que haya hecho el obispo Milingo después, que se equivocó grandemente, ¿sí? ¿Por qué se equivocó el obispo Milingo grandemente? Porque falló en el discernimiento y comenzó a hablar con los demonios a través de los poseídos y los comenzó a usar como fuente de información. Y ahora tú ya tienes, con lo que yo te estoy diciendo, un elemento de juicio. Con los demonios no se dialoga. Pero si yo a ver, ¿qué pasa en tal parte del mundo? Oh, ¿qué tal? ¿Y cómo va el clima en India? Oh, ten monzón. A los demonios no se les toma como si fueran un periódico. Pero el obispo Milingo comenzó a fallar en contra de este principio de discernimiento y poco a poco se comenzó a desviar. Pero él escribió un libro sobre la existencia del demonio y de cómo funciona la brujería, y este libro es súper importante. Lamentablemente apenas ahorita me vino a la mente este libro y entonces no me dio tiempo para buscarles el título exacto. Luego lo vamos a buscar el título exacto de este libro, pero este libro es súper recomendable. Pero padre, el obispo Milingo salió de la iglesia, pero 20 años después. 20 años después salió de la iglesia, y entonces no quiere decir que todo lo que él haya hecho sea malo. No, este libro es buenísimo y ese libro queda a favor de él en su juicio personal cuando él se presente con Dios. Pero libros como estos se los tienen que leer ustedes. No, pero es que yo ya soy viejo y no leo. Entonces no puedes servir si tú dices que eres viejo y no puedes leer. Si tú quieres ser guía de los demás, te tienes que formar. Y es muy sencillo comenzar con lo básico, que es esa playlist que hemos subido a YouTube, Formación para Servidores, en mi canal, que se llama como yo, Padre Teodoro. Ahí puedes entrar y te lo chutas a la hora que quieras, porque YouTube no tiene horario. Así que no hay excusa. El discernimiento discierne entre, clásicamente, el origen de un fenómeno, si viene de Dios o del demonio. Nosotros como servidores debemos ampliar esto.
No solo si viene de Dios o no, porque poco interesa si viene de Dios o no de Dios si no entiendo el fenómeno. Yo debo preguntar qué significado tiene este fenómeno. El discernimiento en general me ayuda a entender porque es un instrumento de análisis. ¿Qué cosa hay aquí? El que discierne pregunta, ¿qué cosa hay aquí? Viene una persona, asiste a su retiro y tiene vértigos. ¿Y eso? ¿Y qué significa? No, es que le hicieron brujería. Le hicieron brujería. No, hermano, esta mujer tiene un ataque de diabetes. El que no sabe discernir, ve diablos en todos lados donde no los hay, es un ataque de diabetes, por eso se tiene vértigo. O lo contrario, todo lo quiere entender intelectualmente, todo lo quiere examinar, diciendo eso es un cáncer. O sea, nosotros no podemos ver diablos en todas partes. Como yo los acabo de sacar de onda diciendo, llega la oración y le da vértigo, tú dices, es un fenómeno sobrenatural, y yo los bajé a la tierra diciendo, no, fue un ataque de diabetes. Porque precisamente el que se deja llevar a un cierto fanatismo en la oración, de repente ve fenómenos sobrenaturales en todos lados. Y yo no quiero saber, hermanos, cuando ustedes me traen sus fotos. Ve, padre, ve, aquí hay un ángel detrás de mí en la misa. Ahí está en la foto. Y suponiendo que es un ángel que supuestamente salió en la foto, lo que pasa es que lo que tú ves como ángel es la bufanda del tipo que está delante de ti. Y la foto agarró la bufanda de tal manera que aparecen ángeles, alas de un ángel. Suponiendo que es un ángel, y tú todo exaltado, todo emocionado porque apareció tu ángel custodio en la foto contigo en misa, yo digo, ¿y? ¿Eso te hace mejor, peor? Mi ángel custodio va conmigo igual, pero va de incógnita. El tuyo se descuidó y pues apareció en la foto. Y porque el otro día me preguntaron, porque hermanos, con esa emoción de que, mi ángel custodio se dejó fotografiar conmigo en misa, con eso comienza tu desviación del recto camino. El otro día me preguntaron en el canal, en la sección de comentarios, si podían ir a un fin de semana con una tal Tania Karam a un hotel en Playa del Carmen. Ella organizó durante el Triduo Pascual un retiro con el título ¿Cómo escuchar a tu ángel? Eso suena súper católico, ¿no? Porque ni los evangélicos creen en los ángeles. Y me dije, pues yo no sé, yo no conozco a tal Tania Karam, voy a mirar en internet para darle una respuesta. ¿Con qué me encuentro? Con que esta señora ofrece un diplomado para canalizadores de ángeles. Entonces tú que ahora estás aquí para aprender del discernimiento, debes saber qué cosa significa canalizar. Porque canalizar en sí no es para desechar tal cual, hay que discernir y analizar. Ya les dije, discernir igual a analizar. Canalizar no quiere decir malo. Hay un don carismático no muy conocido que precisamente se llama canalización. Pero eso es un don de Dios. Es un don de Dios porque viene una paciente, una persona muy cerrada, y trae muchos espíritus encima. Pero ella, porque su psicología es muy cerrada, porque trae muchas heridas, no deja que esos espíritus hablen a través de ella. Entonces, asiste contigo, o tú mismo,
eres muy sensible, muy receptivo, y a través de ti van a hablar los espíritus que están en la otra persona. Eso significa canalizar. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre el buen uso de ese don y el espiritismo? Ándale, esto ya es para gente avanzada. Porque el que hable un espíritu a través de ti, pues no es ni bueno ni malo. No te hace ni santo ni pecador. Simplemente sincronizaste un canal en tu televisión. Otra cosa es, y eso es lo que hace esta señora Tania Karam, cosa que no es católica porque es prohibido, el que busquemos sincronizar ese canal. El que busquemos un mensaje de los ángeles. A ver, que me hable. Y ella dice, a ver, yo te enseño cómo encontrar el nombre de tu ángel. ¿Tu ángel custodio tiene un nombre? ¿Qué crees? ¿Sí o no? No tiene nombre. O sea, no tiene visa, no tiene pasaporte, no tiene ID. El día, si no me equivoco, 2 de octubre, ¿qué fiesta es? No me equivoqué. Entonces, el 2 de octubre es la fiesta de los ángeles custodios. La segunda lectura del breviario, del oficio de lectura que hacemos los sacerdotes ese día, trae una lectura de Gregorio Magno sobre los ángeles. Y si no me equivoco, ¿es Gregorio Magno o es San Bernardo? No, es Gregorio Magno. Él nos dice que los ángeles no tienen nombres. ¿Y por qué los ángeles no tienen nombres? Porque ellos son mentes puras y simplemente yo pienso con el que quiero hablar. Mientras si yo me dirijo a la masa de ustedes y yo digo, hey tú, y tú dices, pues ¿quién? Pues yo tengo que decir, pues Eduardo. Pues aquí hay 3 Eduardos. ¿Cuál de los 3? Pues Eduardo Menéndez. Oh, Eduardo Menéndez. De acuerdo. Ya sabemos quién es. Pero ahora piensa en tu mamá. ¿Tienes que decir su nombre? Simplemente la piensas y ya aparece en tu mente. Así hacen los ángeles. Los ángeles piensan el uno en el otro sin nombre. Porque simplemente piensan el uno en el otro, porque son mentes puras. Y así como yo no tengo que decir el nombre de mi mamá para pensarla, los ángeles se piensan el uno y el otro. Y así yo no necesito decir el nombre de mi mamá para pensar en ella. Ahora, para mí, ser humano, el pensarla, pues no es suficiente para hablarle, porque igual somos humanos y tenemos que comunicarnos a través de la boca y una onda sonora y un tímpano que lo recibe y bla, bla. Pero para los ángeles eso no es necesario. Se piensan el uno al otro y ya se comunican y se mandan conceptos. Así se comunican los ángeles. Así que a nivel práctico esto quiere decir que el ángel no necesita nombre. Padre, pero que San Miguel, que San Gabriel, que San Rafael, que San Uriel, que San Enchufiel y que San Bufufuruyel. Porque luego la señora Karam ofrece un libro que se llama Las Cartas de los Ángeles, que lo vende en 500 pesos en su página, 500 pesos mexicanos, no dólares, 500 pesos, que son $25 más o menos. Te dice, y yo te enseño los nombres de los 15 arcángeles más conocidos. Y digo, pues ¿cuáles 15? Si en la Biblia me enseñan 3, y si admito el apócrifo, San Uriel. Luego, cuando visité la librería San Pablo en Mérida, una vez cuando estaba en Cancún, un paseo a Mérida, fuimos a una librería de San Pablo. Ahí me ofrecen el calendario de los santos arcángeles. Un arcángel para cada día del mes. O sea, me quieren vender 30 arcángeles en la librería católica San Pablo. O sea, y quien no tiene discernimiento se lo traga. Ahora, cuando la señora Karam me vende el libro Las Cartas de los Ángeles, ¿qué me está vendiendo? El tarot de los ángeles.
O sea, ustedes se dan cuenta cómo aquí tenemos un fenómeno de una persona que tiene sensibilidad, que recibió en su momento un don que se llama canalización, muy poco conocido ese don, que no es mediumismo, y que este don, mal usado, la fue apartando del recto camino. Porque luego quien recibe canalización como don, recibirá mensajes, porque alguien más va a estar hablando a través de ti, y para el discernimiento de esos mensajes se requiere igual mucha formación. Entonces de esto ella pasó a ofrecer, como ya son muchos arcángeles que ella conoció a través de los mensajes, que hay muchos arcángeles, pues organicémoslos, nombres, cartas, tarot, mensajes. Y de ahí pasa a un diplomado de canalizadora de arcángeles. Tú dices, ¿está ofreciendo un diplomado? O sea, diplomado, casi que una maestría, ¿sí? Con validez internacional, afirma en su página, un diplomado con validez internacional de canalizadora de ángeles. O sea, yo me quito el sombrero ante esa capacidad de invención que tiene esa señora. Y ella va y organiza un fin de semana en un hotel en Playa del Carmen. Meditación en posición de yoga en la playa. Ahora tú ves ahí una ensalada impresionante de cosas. Y la gente sencilla va y se traga esa ensalada. Porque nadie les enseñó a discernir, a analizar para entender. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? ¿Esto es católico o ya no lo es? Porque cuando entramos en temas tan complicados como canalización de espíritus, que de por sí no es ni bueno ni malo, simplemente prender la radio es bueno o es malo, pues no, pues ni bueno ni malo, ya depende de lo que viene a través de los programas. Y eso es lo que ustedes, hermanos, cuando se encuentran con esto, tienen que saber discernir, o al menos tener los elementos de juicio a la mano para poder ayudar a las personas que tienen ese don. Hay personas con tanta sensibilidad que los espíritus las toman para hablar a través de ellas. Y muchas veces son difuntos que hablan. Y a veces son demonios. Toca discernir. Ay, padre, esto ya es muy complicado, hermano. Esto sí es muy complicado. Porque ahora, si una persona con don de canalización recibe un mensaje, tú tienes que preguntar, ¿lo que habla aquí, quién es? ¿Es realmente otra persona o es la misma persona que finge canalizar? ¿Es realmente otra persona o finge? Segundo, si es otra persona, ¿es un demonio o es un muerto? Si es un muerto o es un demonio, ¿dice la verdad o me está engañando? Ay, padre, eso es muy complicado, hermanos, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y quien no tiene experiencia, cuando luego este espíritu me dice, yo quiero que tú hagas esto y lo otro porque Dios te ha elegido, ¿tú te lo crees? Dios me eligió. Porque hasta mi esposa ya me echó, pero Dios me eligió. Ya ni mis hijos me hablan, pero Dios me eligió. Como jefe de todos ustedes. Ya me la creí, porque me dijo ese supuesto ángel que Dios me eligió. Así que cierta capacidad espiritual mal encausada, hermano, lleva a la desviación del recto camino. Sí, lo que te acabo de hablar del obispo Milingo, que comenzó súper bien, que escribió un libro muy importante sobre cómo funciona la brujería en África. Los conceptos básicos de la brujería están muy, muy bien elaborados en ese libro.
Qué pena que no recuerdo exactamente el título de ese libro. Ese libro, súper recomendado. Y luego, ¿en qué terminó? Se unió a la secta Moon. Se unió a la secta Moon. Y como en esta secta, el venerado Moon elegía la pareja para ti, él se terminó por casar con una coreana, siendo obispo. O sea, terminó fuera de la Iglesia Católica. Pero comenzó muy bien. Y comenzó lanzándose para orar por los demás, hacer imposición de mano y romper maldiciones. Y ese libro te explica cómo funciona la maldición y la brujería al estilo africano. Fabuloso, fabuloso. Pero terminó muy mal porque no supo discernir. Hermanos, en la oración por los demás de liberación, es donde más nos podemos dar cuenta de la existencia del ultratumba, del mundo más allá, porque nos hablan sea demonios, sea ángeles, sea santos, sea la Virgen, sea Jesucristo, sea Dios Padre. Porque cuando un alma queda liberada de la presencia de los demonios, cuando tú terminas tu oración de liberación, esta persona que todavía está en trance, es como un espejo que lo acabamos de limpiar y de repente se van a reflejar cosas en ese espejo. Y a veces esas personas que han pasado pues mucho tiempo vejadas por el demonio, han sufrido mucho, recibirán dones carismáticos porque su alma fue purificada por el sufrimiento. Porque han pasado años en posesión difícil, profunda, y cuando finalmente son liberadas, esa purificación es tan profunda que su alma queda como un espejo y de repente les habla la Virgen. No porque la Virgen comienza a hablarles, sino por fin son capaces de escucharla. Por fin son capaces de escucharla porque fueron purificadas. Y entonces reciben mensajes de la Virgen. Ahora a ti te toca discernir si sí o si no. ¿Y cuál es la regla base que yo les explico en este CD, los dones carismáticos en general, y en este disco que se llama El ejercicio prudente de los carismas? ¿Cuál es la regla número 1 que les explico acerca de la profecía? Regla número 1 es que ninguna profecía es acertada 100%. Hermanos, ni Fátima. Ni las profecías de Fátima se aplican 100%, se aplican en un 99.8%. Pero ninguna profecía es 100%, tal cual te la tienes que tragar. Y eso, hermano, te lo digo a partir de la experiencia. A partir de mi experiencia, yo me atrevo a decir este juicio. Más o menos, de 10 profecías que recibes, una se aplica. 9 son para descartar. Y de la una que sí aplica, ponga que un 60% es aplicable. El resto es para descartar. Segunda regla base que te enseño en estos discos sobre la profecía es que entre más concreta una profecía, tanto menos atendible. ¿Qué? Entre más concreta, menos atendible es. Padre, ¿qué quieres decir con eso? Si yo te digo, Dios te manda a decir que todos los miércoles a las 6:30 te quiero en la iglesia de San Pancracio para que reces el rosario de San Miguel Arcángel de rodillas, con las manos levantadas hasta las 8:30. Bobada. Tan concreto, los mensajes no son tan concretos. Los mensajes no tienen que ver ni con horarios, ni con lugares, ni con semejantes cosas. Entre más concreta una profecía, menos atendible es. Desecha eso. Porque de aquí a que el mensaje te llegue y diga, yo quiero, Dios te manda a decir que deposites en la cuenta número 285-793-482, Bank of America, a nombre de Padre Teodoro,
$500 a la semana. Y si no, te condenas. Afectuosamente, Dios Padre. ¿Tú te lo crees? Pero fue mensaje. Pero no me desprecies, de Dios Padre. Entonces tú ves mensajes tan concretos que te dicen números, que te dicen fechas, que te dicen nombres. No es. Un mensaje típico se concierne con tu salvación. Te quiere animar, te quiere abrir horizontes. Los mensajes típicos de Dios son en términos generales. Ustedes son mi pueblo, yo los amo. Los animo a que sigan caminando y se entreguen. Esa es una típica profecía. Tú dices, pero eso es poca cosa. A ver, ¿poca cosa? ¿Tú crees que es poca cosa que Dios te diga, tú eres mi pueblo? ¿Qué querías escuchar? Es que yo quería saber si me casaba con Elena o con María Fernanda. A ver, ¿tú vas a preguntar si te casas con Elena o con María Fernanda? ¿O a quién vas a preguntar? ¿A quién vas a preguntar? ¿Vas a preguntar a Dios? Primero pregunta a Elena si se quiere casar o no. O sea, pregunta a tu corazón si estás enamorado o no, si la vas a aguantar toda la vida o no. Si la aguantas con 100 libras o con 300 libras, a ver cómo está. Pues ahora que tienes 100 pero a ver, después del segundo embarazo. ¿Ah? Entonces tú no preguntas a Dios si te casas con Elena o con María Fernanda. Porque luego viene el otro tema. Que si hay una persona que tiene canalización o que tiene profecía, la convertimos, y yo les aseguro que casi todos nosotros la vamos a convertir por falta de experiencia en oráculo. ¿Sabes qué es un oráculo? El oráculo es aquella que me contesta mis preguntas, lo que yo quiero saber de la divinidad. A ver, ¿qué carro me compro? ¿Un 4x2 o un 4x4? Porque 4x4 es mucho más seguro, pero es más caro. Pues preguntémosle a Dios. A ver lo que Dios quiera. Hermano, ¿quién va a ser tan bobo? Porque luego de acudir a alguien que tiene profecía, a acudir a alguien que hace brujería y lee el tarot de los ángeles, no es mucho camino. Yo quiero saber, a ver, Dios, ¿quieres que me compre un 4x2 o un 4x4? Porque de eso depende la seguridad en la calle, mi apostolado, mi salud, mi santificación. Ya te lo creíste, ¿verdad? Soy muy convincente. Entonces voy y pregunto. Hermanos, ¿a quién vas a preguntar si te compras un 4x2 o un 4x4? ¿A quién preguntas? ¿A Dios? ¿Al señor billetera? A ver si tu billetera aguanta eso. Porque obviamente vas a preferir un 4x4. Pues mucho más seguro. Con tanta curva que hay aquí, cuán fácil es perder control en tu carro si vas que en un 4x2. ¿Cuántos accidentes porque las llantas traseras o las llantas delanteras pierden tracción y ya te quedaste dando vueltas en la calle y terminaste en un árbol? Mucho más seguro un 4x4. No me vengas con que ahora vas a acudir a un oráculo o a una bruja que te lea las cartas o a una vieja de estas que te hace el tarot de los ángeles para que San Miguel te mande decir un 4x3. Sí, Dios quiere que te compres un triciclo. A ver. Y no falta quien termina comprándose un triciclo. Hermanos, de la canalización a ese tipo de desviación, de buscar respuesta
a las cosas comunes a través de una persona con don sobrenatural es muy poco camino. Porque si alguien tiene don de canalización o recibe mensajes de la Virgen, profecías de Cristo, para luego resolver mis dudas, ay, pregunta a la Virgen si mi esposo va a regresar. Pero claro, es una pregunta fundamental para ti. Pues claro que comprendemos su sufrimiento, que tu esposo a ver si regresa o no. Pero vamos a molestar a la Virgen con eso. ¿Realmente tú crees que ahora vas a tener una vida más tranquila, más santa, porque le preguntaste a la Virgen si tu esposo regresa? Porque la Virgen que te manda a decir, la Virgen te manda a decir, dale gracias a Dios de que ya se fue. El tuyo también, ¿va? Ya se fue. Démosle gracias a Dios de que este pendejo ya se fue. Pero hermanos, claro que el sufrimiento, la preocupación hace que la gente busque salidas. Y si los brujos, los evangélicos, los de la nueva era les ofrecen respuestas a esto, por eso la gente sencilla va y cae. Nosotros no podemos aprovechar una persona con don de profecía o canalización para que nos haga de oráculo. Porque esto es lo que hacen los de la nueva era. Hermanos, en México, muchos de ustedes me imagino que son mexicanos, hay un centro de brujería en Veracruz que se llama Catemaco. Y cuando uno va de Cancún a Chetumal, yo iba cada 2 meses a Chetumal, a reunión del clero en la catedral, allá en Chetumal. Cuando pasas, porque son como 400 kilómetros y la mitad de esto es por selva, o sea, la autopista pasa por la selva, la única estación de radio que te entraba era la radio de Catemaco, Veracruz, donde los brujos de allá ofrecían sus remedios. Y ellos siempre decían, si tienes algún problema, no dudes, llámenos, la consulta, 100 pesos. Y hacían consulta al aire. Entonces cualquier persona, y ahora tú que escuches el programa, pues tú no sabes si es cierto o si es fingido, pero llamaba la típica señora, ay, es que yo quiero saber si mi esposo va a regresar. Típica pregunta, ¿no? Es el sufrimiento de esta pobre mujer. Y le dice el brujo, mira señora, no, su esposo no va a regresar. Es urgente que usted haga un trabajo de liga para que regrese. Pero convincentísimo este brujo. Es urgente, señora. Es urgente y la consulta 100 pesos. Y así le sacan plata a la gente. Así le sacan plata. Y le dicen, hermano, pero párate, tú haces lo mismo, vea, tú traes aquí tus discos y tú dices 100 pesos un disco. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es que yo te prometo la salvación de tu esposo, pidiendo de 100 pesos. Otra cosa es que yo te ofrezco un medio de formación y te pida 100 pesos, pero no te hagas ilusiones, yo no te voy a pedir 100 pesos por un disco. Eso en México. Aquí te voy a pedir el doble. Aquí te voy a pedir el doble. El brujo se aprovecha de una debilidad tuya, de un dolor tuyo, para llevar agua a su molino, o para que tú entres a su grupo, para que tú formes parte de su secta es la palabra, o para que le compres algo.
Aquí nadie te promete ni salvación ni solución a tus problemas diciendo, este es el aceitico milagroso. No, aquí nadie te vende la salvación. Si aquí vendemos algo, son los libros, los sacramentales que decimos son una ayuda para que tú crezcas. Pero aquí nadie te está vendiendo salvación ni solución a tus problemas. La solución a tu problema viene porque tú creces en discernimiento. Eso sí, y por eso estamos hablando del tema, para que no te dejes desviar del recto camino cuando tú te encuentres con esos fenómenos. Así que yo le dije a esta señora en un mensaje breve por la mensajería de YouTube, le puse, mire, yo acabo de ver la página de la señora Karam y ella tiene un mensaje de superación, ella tiene un mensaje lindo de cambiemos la vida, amemos mucho, pero no es católico. No es católico. Así que los católicos no vamos a asistir a eventos con esta señora. Padre, pero qué mal hay cuando queremos saber de mensajes de los ángeles. Miren, hermanos, los ángeles, si bien son mensajeros, no son del USPS del cielo. Los ángeles sí son mensajeros, pero no traen mensajes para que tú los escuches. Los mensajes están en tu celular. Los mensajes están en tu correo electrónico. Los ángeles están para tirar los hilos detrás de la escena. Aquí debemos entender un poquito más de angelología. Dios nuestro Señor colocó ángeles en todos los niveles de la creación, porque Dios quiere regir la criatura, la creación entera, a través de los ángeles, con la custodia, la atención, el servicio de los ángeles. Y así hay autores que afirman que hasta los cursos de los astros, para que el sol haga su movimiento, lo cuidan los ángeles. O sea, hay ángeles por toda la galaxia cuidando la creación. Yo no tengo problema en creer esto. ¿Sí? Para mí eso está muy bien. Que ángeles custodiando hasta los cursos de los astros, a mí me parece muy bien. Porque yo sé que hay demonios en el aire, demonios de la atmósfera, como hay demonios subterráneos. ¿Sí? Así que para mí no es difícil creer, como dicen algunos autores, que hay ángeles que cuidan las galaxias remotas. O sea, hay ángeles que nunca tienen que ver con un ser humano, porque cuidan la galaxia M837b, y B minúscula. ¿Te ves que existe la galaxia M873b minúscula? Me la acabo de inventar, pero claro que existen muchas galaxias así. Y hay un ángel que cuida esa galaxia. Conmigo no tiene nada que ver, pero hermanos, hay ángeles que nunca entran en contacto con los seres humanos porque se ocupan de otros aspectos. Punto. Hay ángeles, sin embargo, que son asignados a cada ser humano que es bautizado, que se llaman ángeles custodios, y que tiran los hilos detrás de la escena. Y tú ni cuenta te das, porque el ángel custodio inspira. Y él no te dice, hola, soy tu ángel custodio. He aquí la inspiración número 83 de este día miércoles. Simplemente apareció en tu cabeza. Pues le voy a ofrecer al Padre Teo mi lunch. Para que luego venga el diácono que diga, se la voy a quitar. Y luego te preguntas, ¿por qué te cae el pelo? Comiendo el lonche de otros. Ya ves, diácono. El ángel no busca darte un mensaje. Eso es lo que yo contestaría a la señora Karam. Si tú publicas un libro, Mensajes de los Ángeles, eso llama la atención a nuestras viejas supersticiosas.
y tal vez gastan ahí sus 500 pesos en comprar el libro. Esa es una manera de hacer dinero. El ángel no tiene como tarea principal darte un mensaje, no es su tarea principal. Por tanto, no escribas un libro que se llama ¿Cómo escuchar a tu ángel? Escríbeme un libro que se llama ¿Cómo escuchar las inspiraciones del cielo? Que me llegan a través del ángel, a través de la Virgen, a través del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero ahora ponerme yo a buscar el mensaje del ángel y luego ella publicó un video, ¿cómo saber el nombre de tu ángel? Ya les dije que no tiene nombre. Todo esto para decir que un don que al inicio es bueno y es un don de Dios para que tú crezcas como hijo, como hija de Dios en el servicio a favor de los demás, se puede convertir en una espada de doble filo y terminaste por decapitarte a ti mismo. Y ya no eres católico, porque no supiste discernir. Esto, lo que me propone esta señora, ¿es de Dios o no? No es una pregunta, es para darles el ejemplo de un tema de discernimiento. Ustedes que son servidores deberían poder dar ese tipo de orientación y deberían entonces analizar y entender qué cosa es canalización, cuál es la función del ángel, cómo se utiliza el don de profecía. O sea, eso requiere una cierta formación. Y yo creo que con ese sencillo ejemplo de la canalización ya hemos podido ejemplificar muy claramente, muy expresivamente lo que queremos decir con el discernimiento. Que primero tú necesitas elementos de juicio. 100 pesos. 100 pesos. Los fenómenos que más nos llaman la atención son los que se dan en la imposición de manos. Y aquí el disco de la imposición de manos, con una exposición de cómo funciona la exposición de manos, precisamente. Porque cuando se hace imposición de manos, ¿cuántas personas no caen en descanso? Entonces, tú que quieres discernir por qué cayó en descanso, tú ahora dices, que no sé, es que ni yo caigo. Entonces, ¿por qué se cayó la vieja? Pues ella estuvo esperando tanto tiempo en la fila que se cansó y se desmayó. Bajón de azúcar, se le acabó el azúcar, por eso se cayó. ¿Cuál descansa en el espíritu? Hermanos, cuando por ejemplo las personas comienzan a llorar, las lágrimas, ¿son de Dios o no son de Dios? ¿Son de Dios? ¿Acaso Cristo no dijo, quiero que mi gozo esté en ustedes? Pues ¿para qué lloran? De felicidad. Entonces, ¿por qué sollozas? Por ejemplo, el don de lágrimas. ¿No lo han estudiado ustedes? Entonces, ¿cómo vas a poder juzgar sobre el hecho de que una persona llore o no si no has estudiado, leído sobre el don de lágrimas? Hay un tratado, hay un capítulo muy importante en un libro, en las revelaciones de Santa Catalina de Siena sobre las lágrimas. Lo tienes que haber leído. Eso es un elemento muy importante para juzgar. Hay una exposición de un tal padre Teodoro sobre el don de lágrimas que tienes que haber escuchado, porque escucha las opiniones de los diferentes teólogos para que tú tengas elemento de juicio. Lo esencial que yo les enseño sobre el don de lágrimas es
Las lágrimas acompañan un fenómeno que se llama llanto. Y hay muchas maneras de llorar. Y en el llanto hay dos extremos. En un extremo está el llanto, porque hay dos elementos que componen el llanto: el sollozo y la lágrima. Nosotros comúnmente cuando lloramos estamos con el sollozo, y eso viene en las lágrimas. Y en eso hay dos extremos. En un extremo es puro sollozo, sin lágrima, y en el otro extremo es solamente lágrima, pero silencioso, en silencio, sin llanto, sin la voz. Y lo que tú quieres cuando tú lloras, tú quieres llorar en ese extremo. Pura lágrima, sin llanto, sin sollozo, sin voz. Cuando estás en el otro extremo, que es puro llanto, puro sollozo, pura voz, es hasta histérico. Yo he visto mujeres que lloran histéricamente, no derraman ni una sola lágrima. Ahora, lo primero que tú haces es cuando la persona que recibe descanso y cae al piso, tú miras, ¿está llorando o no? Porque si no está llorando, lo más probable es que es un descanso, llamémoslo normalito. Recibió en posición de manos y cayó. Es un descanso que digamos de descanso. Un descanso de descanso. Normalito. Ni fu ni fa. Un descanso normal. Cuando la persona cae al piso y comienza a llorar, digo, es un descanso profundo, porque la tocó a la persona muy hondamente. Y al vibrar sus fibras del alma, las fibras del alma tocan las glándulas. Ahora, ¿cómo llora? Ahí está el punto. ¿Cómo llora la persona? Porque si llora sin lágrimas, necesita mucha sanación interior. Si llora solamente con lágrimas, en el otro extremo, sin sollozo, es un llanto muy sanador. Entonces, tu servidor, te acercas a la persona, la miras y de reojo y dices, necesita atención. Solo de reojo la miraste, es un llanto sin lágrimas, es puro sollozo, tiene mucho dolor. No necesitabas ningún examen, a ver, contésteme esas 100 preguntas y vamos a ver en qué año naciste. A ver. Con solo mirar de reojo, cómo llora, tú ya sabes cómo está la persona, porque te formaste en discernimiento, en saber cómo llora esta persona. Le repito para que les quede claro, porque esto es súper importante. Si la persona que cae en descanso no tiene lágrimas, no llora y está tranquilo, es un descanso, digamos, promedio. La tocó, pero no tanto. Y tal vez no necesita ya, porque ya es una persona sana. ¿Sí? Aunque nunca vas a encontrar una persona sana, algo siempre vamos a tener, pero digamos una persona suficientemente sana. Pero si la persona que cae en descanso llora, o inclusive ni siquiera se dejó caer porque tiene tanto dolor que está de pie y llora, mira cómo llora. Si llora con puro sollozo, sin lágrima, es signo de que tiene mucho dolor interior. Mucho dolor. Tanto es su dolor que se bloquean sus glándulas lagrimales. Y ese llanto, que es de puro sollozo, no produce sanación. Mientras el otro extremo es el llanto de pura lágrima sin sollozo. Es un llanto muy pacífico. Es un llanto de conmoción. Lo llamamos precisamente lagrimar o lacrimación, precisamente porque no hay llanto. Simplemente fluyen las lágrimas y el hecho de que fluyan tus lágrimas es muy sanador. A mí me explicaron este principio y yo lo considero cierto. Quien tiene don de lágrimas, quien
tiene muchas lágrimas, o sea, no porque llora histéricamente porque se acabó el azúcar. Se acabó el azúcar. No la persona hipersensible que llora porque es que mi hijo se va a divorciar y ya estás un mes llorando. No se trata de una cierta histeria, ¿sí? La persona que tiene mucha vibración del alma, de modo que le fluyan fácilmente las lágrimas, esta persona no se va a enfermar. Porque cualquier cosa que le entra, por las lágrimas le sale. Y no porque estoy hablando aquí de virus y de bacterias. Yo con eso quiero decir que la persona que tiene mucha lagrimación es una persona que tiene el alma tan moldeable que cualquier contaminación que le entra le sale. Así como te entró, así te salió. Es un don de Dios. El don de lágrimas es un don de Dios. Entonces, hermanos, les acabo de enseñar otro elemento de discernimiento. Cuando ustedes oran por sus pacientes, por sus hermanos, miren cómo lloran. Y te basta 3 segundos para darte cuenta del estado espiritual de la persona. Simplemente analizando de cómo lloró. El niño que le quita su juguete, al padre que le quita su lonche, ¿cómo llora? Analiza bien, porque va a ser berrinche. El niño que le quita su juguete, a ver cómo llora. Y tú dices, este llanto no tiene nada que ver con sanación. Con el niño es fácil de discernir, porque le acabas de quitar su juguete, y ahí hay berrinche que hace. Pero a una persona que acude a la oración y ustedes le imponen manos y le oren y la persona cae en descanso o tal vez sin caer en descanso simplemente echa a llorar, analicen bien cómo llora, porque de su manera de llorar van a poder deducir su estado espiritual. Hay otro fenómeno que quiero tocar brevemente. Es el fenómeno de los sencientes o sencientes. Como que no hay mucha claridad en este verbo. Sencientes o sencientes del verbo sentir, el participio de presente del verbo sentir. Sencientes o sencientes, las personas que sienten cosas. Eso se diferencia de los que tienen don de canalización o don de profecía, porque el que siente, simplemente siente, no es nada intelectual. A mí no me llegan mensajes, solo que yo entro a ese negocio y me vienen náuseas. Yo recibo visita de esta persona y me da una migraña. Solo sientes, no recibes mensajes, no tienes visiones. No te habla el arcángel Teodoro, no. ¿Ustedes sabían que el lunes pasado celebramos la fiesta de San Teodoro? Yo tampoco sé, ni cuenta me di cuando me hicieron santo, pero sí, hay una fiesta. No me llamaron de Roma, pero de repente dicen, padre, felicitaciones en su día. Y, ¿cuál día? Sí, era el día de San Teodoro. Pero ni cuénteme cuándo me beatificaron. No sienten, sino en su sensibilidad, en su percepción. Y las típicas 2 percepciones en las 2 áreas fundamentales, en la cabeza, que es dolor de cabeza, y en el estómago, que es náuseas. Un malestar. La persona siente. Y muchas veces siente el mal que está en la otra persona o el mal estado espiritual de la otra persona.
Y tal vez que no sucede sin darnos realmente cuenta de que tenemos el don de sentir. No es algo llamativo, porque a quién le gusta tener dolores de cabeza o náuseas, ¿sí? A nadie le gusta. No es algo que tú dices, uy, qué rico sería tener esto. No, claro que no. Pero te ayuda muchísimo. Y tú que sirves a los demás, muchas veces recibes la carga espiritual del otro en tu sensibilidad. Y terminas tu hora de servicio con un agotamiento. Porque a ti te cayeron los 500 kilos de problemas que tiene el otro. Y tú dices, no, yo ya no quiero servir, porque yo siempre termino. Y por eso, tanta cana y tanta calvicie, ya les dije. Porque se nos caen los problemas de los demás. Y si yo apenas puedo con el peso que me toca llevar a mí, ahora soy servidor y me cae el peso de los demás, me canso 3 veces. Me canso 3 veces. Por eso, hermanos, es admirable el que ustedes sigan sirviendo, porque eso requiere de mucha pila. ¿Sí? Y es también ocasión para agradecerles, porque es un servicio que los agota mucho y tal vez sin que ustedes se den cuenta. El que sirve, recibe la carga de los demás. Como los papás cargan con la enfermedad del niño. Así ustedes cargan con los problemas de los demás a los que ustedes están sirviendo en sus comunidades. Ahora, más específicamente, hay personas que sienten si hay un muerto presente. No lo pueden. Y ustedes, más serios, por favor, más serios. Sí están usando shampoo, ¿verdad? Hay personas que sienten que hay un muerto presente. No ahora aquí, sino en una oración tú dices, mira, aquí hay 3 muertos. O sea, hay 3 difuntos que piden descanso. Hay personas que lo sienten y tú dices, a ver, pruébemelo. Es que no hay prueba, es que yo siento en mis huesos que aquí hay 3 muertos. Y cuando este don de sentir se va desarrollando, porque es el inicio, es el estado inicial de lo que podría ser profecía o visión. Cuando esto va creciendo, tú dices, hasta sé cómo se llaman. José, Carlos y Mónica. Hay 3 muertos y el cielo te inspiró hasta sus nombres. O sea, eso es un don que es gradual, porque se amplía la información que llega de este saber. Hay muertos. Hay 3 muertos. 3 muertos adultos. Y se llaman así, así, así. Y piden esto, y murieron así. O sea, se va ampliando el abanico de este meramente sentir hasta llegar a conocer más detalles. Es un don que se va abriendo como un abanico que a ti te hace falta. Un abanico que lo vas abriendo y te salió, se abre el abanico y llega más información. De tu sentir deduces más información o llega directamente a tu cabeza la información. El problema es que con el sentir, el que siente, el siente, el problema es que uno dice, ¿eso vino de Dios o de tu imaginación? Porque ese sentimiento en tu intestino, aquí hay muertos. Aquí está muerta tu digestión, porque ya llevas una semana sin ir al baño. O aquí hay almas de difuntos. O sea, ese sentir
¿De dónde vino? De tu humanidad, de tu imaginación o del cielo. ¿Y cómo se trata? No de un juicio explícito, aquí hay 3 muertos, sino de un sentir, yo siento que aquí hay un difunto. Es mucho más difícil el discernimiento. ¿Qué le recomendaría en estos casos? Hacer oración condicional. Señor, si aquí hay unos difuntos, pues vamos a rezar un misterio del rosario. Si no hubo difuntos, pues a nadie hizo daño rezar un misterio del rosario. Sí, pero tampoco ahora decir, bueno, es que yo siento que hay, entonces hagamos un triduo de sacrificio y flagelación, pues sería exagerado. Hagan oración condicional. Si es cierto que hay aquí 3 difuntos, pues entonces hacemos esta oración y al cuarto de hora pues seguimos adelante para no pararnos aquí como si esto fuera la última revelación de este día. Hacer oración condicional. Si es cierto, entonces vamos a pedir por el descanso de estos 3 difuntos. Si realmente se llaman Carlos, Mónica y ¿qué más dije? José y Silvana, ¿ok? Entonces, que descansen y reciban la gracia del perdón de sus pecados, etcétera, etcétera. Se hace oración condicional. Padre, siento que aquí hay un bebé no bautizado. Entonces, ahora nadie va a decir, examinemos y discernamos a ver si es cierto o no, porque normalmente lo que dice fulana, pues tiene como cuerda, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí hay un bebé sin bautizar, yo lo bautizo con el nombre de Jesús, en nombre del Padre y del Espíritu. Pam, pam, fuera, San Miguel, llévatelo y sigue. O sea, oración condicional. Tampoco darle mucha atención, no tomarlo como la última palabra, simplemente rapidito. Si hay un bebé no bautizado, lo bautizamos con el nombre de Jesús si es varón, con el nombre de María si es mujer, con la preciosa sangre del Señor y seguimos adelante. Porque cuando se trata del sentir, como ustedes bien pueden imaginar, es muy difícil discernir de dónde vino ese sentir. ¿De los ravioles que te comiste? ¿O porque tú tienes una hermana que acaba de perder un embarazo y por eso tienes el tema muy clavado? ¿O de dónde te vino pues de que hay un bebé sin bautizar? Entonces, para no perder tiempo en examinar si sí o si no, que es de por sí muy difícil, simplemente hacer la oración condicional y seguir adelante. Los sencientes pueden ser muy útiles en la oración y también pueden ser una gigantesca distracción. Sobre todo cuando se trata de personas que no han entrenado su sentir. Porque no todo lo que sientes es para decir. Sí, el típico ejemplo que me viene a la mente es cuando el cielo te revela algo que no todo es para sentir. Es como una persona que se me acercó y me dice, Padre, el cielo me reveló sus pecados. Y yo digo, pues mira, yo para saber mis pecados necesito ningún cielo, porque yo los cometí. Y segundo, ya los confesé. Así que el cielo ya los olvidó. Así que no me digas que tú sabes mis pecados. Obviamente Dios puede inspirar a otro los pecados de un tercero. Obvio. Pero ¿con qué intención lo hará? Para que tú ores por él, para que se confiese, se convierta, deje de pecar, etc. Es muy útil ese don, sobre todo cuando tú eres confesor. Porque entonces yo te puedo corregir tu confesión. Padre, yo me comí una dona. No, fueron 2 donas. O sea, es muy útil, sobre todo para un confesor, la naturaleza verdadera de los pecados. Y eso no se distingue en gran cosa del don de profecía, o del don de conocimiento. Don de conocimiento que te explico aquí en este disco. Lo curioso del don de conocimiento es precisamente, yo te pongo aquí un título que apenas lo puedes leer porque cada letra tiene un color diferente.
y la letra está escrita sobre un fondo de un muro hecho de un mosaico de piedras. Y esto tiene su valor simbólico, porque el don de conocimiento, como cuando el cielo te inspira el estado espiritual de una persona, la naturaleza verdadera de sus pecados, es como un mosaico. Se compone de diferentes elementos y tal vez el elemento que tú recibiste no es toda la imagen. Tú tienes que ir descubriendo toda la imagen. Y así el don de conocimiento para muchas personas pues no es nada, tú dices, es algo intelectual. Pero hermanos, yo ya les dije que sin conocimiento no hay progreso. Tenemos que conocer. Y si tú hubieras conocido cuál era el problema de tu hijo, le hubieras ayudado. Pero como no supiste el problema de tu hijo, hoy está en la cárcel porque le entró la droga, porque tuvo un problema y no tuvo nadie quien lo ayudara. Y si hubieras conocido, le habrías ayudado. Pero como no conocías, porque despreciabas el conocimiento, ahora tu hijo está en la cárcel. Con eso no quiero decir que tú seas la culpable de. Nada más digo que el cielo quiso ayudar y no te prestaste. Podrías haber conocido que a tu hijo lo abusaron en el kinder y ni cuenta te diste porque él nunca abrió la boca. Pero una mamá y un papá con conocimiento intuye, porque el cielo le dice, para poder ofrecer ayuda terapéutica a tu criatura. Porque precisamente por ese tema le entró la droga a los 11 años. Entonces, el conocimiento, hermanos, no es para despreciar como intelectual. ¿Cómo define el Señor Jesús la vida eterna en el Evangelio de San Juan? En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Si el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan define la vida eterna como conocer a Dios, no me vengas a despreciar el don de conocimiento, porque la vida eterna es conocer a Dios. La fe como carisma, porque San Pablo la menciona como carisma en su capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Y último en ese paquete que les quiero ofrecer esta noche, cómo Satanás ataca a los servidores. Los ataques específicos de Satanás a personas que se dedican a servir a los demás. Son los 6 discos que les ofrezco en ese paquete. Cómo ataca Satanás a los servidores. Una explicación de la fe como carisma. Explicación del don de conocimiento. Explicación de lo que sucede en la imposición de manos, y la imposición de manos en sí es un don carismático. El ejercicio prudente de los carismas para que no se desvíen, para que no pierdan su desarrollo natural, lo que Dios quiere, y una explicación general de los dones carismáticos que San Pablo presenta en 1 Corintios 12. Esto les da una buena base de conocimiento. Pero como siempre, el conocimiento en sí no es útil, sino se requiere la experiencia personal. Y como siempre, todo lo que yo les quiero proponer no es que yo lo presente como el dogma de la iglesia. Esta es mi experiencia, punto. Ya a ti te toca discernir lo que el Padre Teo te propone. Esta aquí es mi experiencia, y esto es una gran ventaja, porque yo no hablo a partir de lo que yo he leído solamente, sino yo hablo a partir de lo que yo he vivido. Son experiencias mías que yo las mezclo con lo anecdótico, con la exposición dogmática, con lo teórico. Eso es como lo particular mío, que yo no soy un teórico, yo soy las dos cosas, el práctico y el teórico. Siempre mis explicaciones son a partir de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha mirado.
Quien desea acompañar su oración con oración oral, la encuentra como siempre en este libro. Ustedes ya me imagino que ya lo conocerán. Ayúdanos en la batalla, mi tesoro de oraciones de sanación y liberación que los laicos puedan orar. Y este libro de la batalla espiritual, y serán los dos una sola carne, 30 días de combate espiritual de los esposos por salvar su matrimonio. Batalla espiritual que es práctica, no es una teoría. 30 días calendario en que te explico cómo vas a orar, por qué intención vas a orar, para que esta pareja tuya cambie. Y son 30 días y 30 intenciones para la mujer, y 30 días y 30 intenciones diferentes para el varón. Porque el varón tiene lo suyo y la mujer tiene lo suyo. Así que son al menos 60 días de batalla, 30 para la mujer, 30 para el hombre. Padre, pero yo quiero hacer batalla espiritual por mi hijo. Toma este libro, haz la misma batalla espiritual, y donde dice esposo, porque tu hijo es varón, dices hijo. Haces la misma batalla espiritual, ahora no por el esposo, sino por el hijo. Padre, pero es que mi papá es alcohólico. Haz la misma batalla espiritual, y donde dice esposo, dices papá. Son las mismas cualidades, la misma conversión que buscamos. Padre, pero es que mi esposa se fue con otro, o mi esposa se alejó de la fe. Pues entonces, toma eso y aplicas la parte donde ora el esposo por la esposa. Son 30 días diferentes, ¿de acuerdo? Como siempre, los servidores se recomienda que además de lo más principal, que es la gracia, se protejan con los sacramentales. Fundamentalísima la medalla de San Benito, la cruz de San Benito, para que cuando tú hagas oración, tú tengas tu protección, y que luego no te me maravilles si se te cayó el Cristo. Ay, el padre Teo trajo Made in China, se cayó, se rompió. El sacramental que se daña en oración cumplió su función de protección. Porque en vez de llegar a casa y pelearte con tu hijo, que es un ataque espiritual, al servidor, el ataque espiritual consistió en discordia familiar. El ataque terminó en que se cayó el Cristo. Y el hijo te recibió con un abrazo y un beso y mami, ¿cuánta falta me hiciste? ¿Qué prefieres? ¿Que se te quede intacto el Cristo o que se quede intacto el amor con tu hijo? Entonces, llévete a un Cristo para que se te pueda caer el Cristo, porque sí te protegió en la oración, y el ataque de Satanás terminó en el sacramental. Se quebró la medalla y no la relación de amor con tu esposo, porque el ataque espiritual de Satanás va precisamente ahí. El incienso. Y en casa, cuando haces tu oración, prenden un carbón, colocan unos granos, y como es incienso exorcizado, recuerdan lo que sucede en el libro de Tobías, cuando queman el hígado del pez. El incienso trae la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque es su aroma que simboliza la divinidad. Cuando hacemos oración es lindo prender un poco de incienso porque nos trae esta presencia y purifica espiritualmente hablando. Bueno, hermanos, obviamente lo que aquí les presento es como la oferta de la fundación. También es una manera pues de apoyar económicamente a mi fundación llevándose alguno de estos elementos. No es ninguna obligación, totalmente voluntario. No les prometemos la salvación. Eso sí, ahora un break con su cena para que carguemos pilas. Después del break, la breve sesión de preguntas. Después se pregunta la oración por ustedes los servidores. Aquí bendícenos, Señor, y estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar por Cristo nuestro Señor. Amén.